Bueno, buenas tardes. Agradezco a la Bolsa la oportunidad de transmitirles algunos conceptos sobre la producción de carne y su impacto en la demanda y transformación de granos. Y para comenzar, me gustaría básicamente hacer un breve repaso de lo que ha ocurrido en la producción de las tres principales carnes en la Argentina en los últimos 10 años y una proyección de lo que en la mesa de las carnes estamos evaluando en cada una de las distintas especies que entendemos que puede ocurrir siempre y cuando, digamos, las perspectivas y los avances sobre la competitividad, que palabra que tanto se ha repetido, se van dando dentro de lo previsto. En primer lugar, digamos, mencionar qué ocurrió en los últimos 10 años, en donde verán las columnas en distintos colores que les permiten ver en el azul, digamos, en las carnes vacunas, cómo ha caído fuertemente el nivel de la producción, casi 450.000 toneladas equivalente a res con hueso, y en, digamos así, cómo creció el pollo y cómo creció sobre todo la carne de cerdo de manera tan significativa que no solo neutralizaron la caída de la carne vacuna, sino que permitieron que el conjunto de las tres carnes terminaran creciendo en casi 1.000 toneladas durante este periodo de los 10 años. Si uno proyecta el futuro, y acá sí, de nuevo, con la salvedad que los avances en competitividad se den dentro de las previsiones que tenemos, estamos viendo que la carne vacuna recupera básicamente los niveles de oferta que tenía hace 10 años, que la carne de pollo sigue creciendo de manera significativa y de nuevo la que más impacta es la producción de carne de cerdo. Si uno compara, digamos así, muy rápidamente qué pasó en estos dos periodos, tanto el pasado como la proyección, va a ver que la carne vacuna que bajó un 14% en su volumen prácticamente lo recupera en los próximos 5 años, que la carne de pollo que creció en forma espectacular en la última década sigue creciendo, pero ya de manera un poco más acotada, y la que sigue sorprendiendo en términos de crecimiento, es cierto que parte de una base baja, es la carne de cerdo. En conclusión, digamos, uno lo que tiene que prever o imaginar que el crecimiento todavía de la oferta y la producción de las tres carnes para los próximos 5 años no será menor a 1.100.000 toneladas más. Si lo miramos desde lo que es la carne disponible para el mercado interno, de nuevo la misma presentación, 10 años atrás, 5 en proyección, van a ver que la carne vacuna, aún incluyendo la proyección de los próximos 5 años, no deja de caer en kilos por habitante y por año, que la carne de pollo ha crecido significativamente en los últimos 10 años en una cantidad muy, muy importante, casi 18 kilos si uno compara las dos puntas 2005-2015, y que para los próximos 5 años se está previendo un crecimiento bastante moderado de entre 1 kilo y 2 kilos más por habitante y por año. Y de nuevo, el gran crecimiento que se da en la carne de cerdo, que prácticamente en la última década creció a razón de entre puntas de 6 kilos por habitante y por año, y para los próximos 5 acelera el proceso de crecimiento en otros 6 kilos más. En definitiva, cuando uno suma la globalidad de estas carnes en términos de la mesa de los argentinos tan remanida de los últimos 10 años, hemos crecido en la última década de un poquito menos de 100 kilos por habitante y por año a los 117 kilos que alcanzamos en el año 2015, y esperamos estar entre 118 y 120 kilos para el año 2020. Una cifra que nos coloca claramente en el segundo lugar de consumo de proteína animal en el mundo. En términos de los porcentuales, no hace falta que lo reitere, sigo marcando de nuevo el fenomenal crecimiento de la carne de cerda, que está en un proceso lanzado en el que prácticamente las previsiones difícilmente modifiquen los volúmenes que hemos estado hablando. Para hablar un poco más de la carne vacuna, que es la que ha caído y tiene potencialidad enorme de recuperar, me gustaría mostrarles dos diapositivas vinculadas al mercado internacional de carnes vacunas, y en esto una vinculada al volumen y la otra vinculada a la evolución de los precios. Acá van a ver
qué pasó en los últimos 10 años respecto del volumen total en estas columnas, en las que además los colores están mostrando en qué regiones se generó el mayor incremento o participación del volumen importado anualmente. Y lo primero que les quiero resaltar es que en los últimos 10 años, años en que la Argentina ha estado prácticamente ausente del mercado internacional, en el que pasó de tener un protagonismo de más del 10% del mercado mundial a menos del 1,8%, el mundo creció el 45% en el volumen comercializado, cifra francamente espectacular, tomando en cuenta que se trata de un commodity de mercado maduro, digamos, no es un producto nuevo en el mercado, y las proyecciones de la FAO-OCDE están indicando otro crecimiento de un 25% más para los próximos 10 años. De por sí, estas cifras son realmente impactantes, muestran un crecimiento de una demanda muy fuerte, un crecimiento que se da, si miran los colores, básicamente en los mercados o en los países con economías emergentes o en desarrollo, pero yo diría, para completar este cuadro y en todo caso reforzar un concepto que es claro, al menos en carne vacuna, que la demanda crece por encima de la capacidad de la oferta de poder abastecerlo. Déjenme mostrarles qué pasó con los precios. Y para ver esto, la evolución de los precios en los últimos 10 años, en los precios índices de la FAO, para las tres carnes, que tienen tres comportamientos diferentes en función de mayor o menor nivel de satisfacción de la demanda por parte de la producción y los oferentes. Lo primero, ver qué ocurrió con la evolución de los precios del pollo. En general, las subas y bajas tienen mucho que ver con los commodities en general, con lo que ha ocurrido en la economía, con distintos aspectos que sería muy largo enumerar, pero al final de la película lo que uno ve es que luego de 10 años la carne de pollo queda posicionada entre un 20 y un 30% en precios, por encima de hace 10 años atrás, lo que indica que tiene todavía un potencial de crecimiento por parte de la oferta para una demanda que de alguna manera quedó en alguna parte insatisfecho y arbitró con mayores precios para capturar una demanda menor a la deseada. Cuando uno mira la carne de cerdo, acá va a comprender por qué la carne de cerdo argentina tiene tantas dificultades, en todo caso, para ir al mercado internacional y por qué hay ruidos de distinto tipo respecto de su potencial de comercialización. Y la verdad es que a lo largo de 10 años lo que se ve es que la carne de cerdo queda más o menos en la misma posición de precio o ligeramente por debajo que hace 10 años, indicando que de alguna manera oferta y demanda se encuentran en equilibrio o peor aún, la demanda está ligeramente por debajo de la capacidad de la oferta. Y cuando uno mira la carne vacuna, que como les mencioné, creció 45% en el volumen del trading, uno encuentra que quedó 60% arriba en el precio, lo que es un claro indicador que la demanda ha quedado fuertemente insatisfecha y nos indica que de cara al futuro esta brecha se va a seguir ahondando. La potencialidad de crecimiento de la demanda es francamente muy fuerte, la capacidad de crecer en abastecimiento es muy limitada por distintos motivos y los precios seguramente van a arbitrar con muy fuerte fortaleza. En este concepto y con este criterio es donde nos planteamos un crecimiento fuerte de las exportaciones en los próximos 5 años. Acá de nuevo los 10 pasados, los próximos 5 en proyección. Van a ver que las exportaciones de carne vacuna, que es la columna azul, cayó al 25% de lo que estaba en el año 2005, por los motivos de público conocimiento que no vale la pena volver a reiterar. Sí mostrar un crecimiento importante de las carnes de pollo que han logrado insertarse con algunos apoyos de carácter político y con algunas dificultades propias del mercado, pero ha quedado significativamente por arriba de lo que estaba hace 10 años. La carne de cerdo hasta ahora no ha arrancado, se prevé que en los próximos 5 años va a empezar a hacer sus primeros pininos en el negocio internacional, como quiera que sea, y desde el punto de vista de la potencialidad que tiene el conjunto de las tres carnes, estamos hablando de una exportación en los próximos 5 años que podría estar alcanzando 1.100.000 toneladas en el conjunto.
En ese contexto, de nuevo, van a ver la recuperación. Los porcentajes en algunos casos parecen tremendamente altos, como en el caso de la carne vacuna, 230% de crecimiento, pero arrancamos del segundo subsuelo, con lo cual tampoco es para ponerse muy contentos. En el fondo, volvemos a lo que dejamos hace 10 años atrás. Sí marcó la fortaleza de la carne de pollo en su sostenimiento en la inserción en el mundo, y claramente el cerdo, el número muy grande, el volumen es relativamente chico. El conjunto global sí impacta en la economía total. En términos de qué impacto va a tener este crecimiento en la producción, en la demanda de los granos, y en este caso nos circunscribimos a maíz y sorgo y al equivalente a maíz y sorgo grano, porque vamos a hacer alguna mención al silaje. Los números básicamente parten de la base de que en el caso del vacuno habrá 2 millones de incremento en el stock total. Hoy estamos en 52,5, estamos calculando entre 54 y 55 millones de cabezas al 2020, un incremento básicamente similar o casi similar en vientres en servicio, que son las máquinas de producir, una mejora en la relación de obtención de terneros por vaca en servicio, un aumento en la faena de novillos, que ha sido la categoría que casi hemos perdido en el mercado por carencia de exportación y falta de estímulos. Prácticamente caímos a más de la mitad de la oferta de novillos habituales y esperamos recuperar esa participación en los próximos 5 años a favor del estímulo que generan las exportaciones. Un incremento de peso en la refaenada y hemos sido moderados, llevándolo a 230 kilos de res, lo que hoy es 225, y una así mayor y a casi significativa incremento en la participación de hacienda pesada, vaca y novillo en los corrales de engorde, que sí generan un impacto importante en la demanda de grano para su transformación en carne. Para lo que es suplementación en crías y suplementación en recrías, estamos estimando un incremento del 50% de la suplementación en la etapa de la cría y un 65% de la suplementación en la etapa de recría, y esta es la base con lo que llegamos finalmente al siguiente número. Partimos del 2016, acá estamos estimando un equivalente de consumo de grano, maíz, sorgo de 10 millones de toneladas, que incluyen 2.950.000 provenientes del silaje o de la conservación de forraje para la alimentación animal, con lo cual si le sacamos, digamos así, el componente silaje, estamos hablando de algo así como 7 millones de toneladas de maíz sorgo o equivalente a maíz sorgo, pensando en subproductos de la molienda o de las distintas procesamientos del maíz que se utilizan en el alimento. 2017 hay un ligero incremento, pero ya para el 2020 estamos estimando un incremento de casi 1,5 millones de toneladas más para la producción de carne vacuna. Que básicamente la carne vacuna, el resto algo sube, pero si ustedes ven, el vacuno se lleva básicamente el grueso del incremento de la demanda de granos para transformarlo en carne. Déjenme simplemente pasar una diapositiva más con lo que son, a juicio de la mesa de carnes, los principales temas de agenda que hay que resolver para que esto, que es una proyección potencial y alcanzable, se transforme en realidad. Y en este sentido, algunos lo voy a leer, sobre algunos haré comentarios, ustedes podrán leer el resto. En la agenda de la mesa de carnes consideramos que el tema prioritario y esencial para avanzar realmente hacia el futuro pasa por la equiparación, digamos, de lo que hoy son los fuertes desequilibrios en el cumplimiento sanitario, previsional y fiscal, sin los cuales realmente las chances de ser un país potencialmente con fuerte protagonismo en el mundo es muy escaso. Así que es una tarea que va avanzando, que se está trabajando fuertemente. Hay un importante nivel de consenso alcanzado para las políticas que se deben aplicar. Hay una clara y muy buena avance en conversaciones y en formas de llevarlos a cabo con el gobierno, con lo cual esperamos que en el próximo año podamos ver avances significativos en la materia.
El segundo tema, que no es menor, tiene que ver con lo que es la vieja, digamos así, demanda del sector de que haya un estándar único sanitario para todas las plantas que operen en el país, bajo control del SENASA. Esto es un tema que implicará negociaciones con las provincias. De la reforma impositiva no voy a hablar porque implica, yo diría, transversalmente a todas las actividades productivas de la Argentina. En lo que dice modernización de estándares, control e información, yo diría en eso se ha dado un paso bastante grande con la nueva, casi inminente aprobación de la nueva tipificación en la Argentina y una decisión ya casi irreversible de ir a las cajas negras y a los videos en la filmación en el Paco de Faena. Esto le va a dar total transparencia a la comercialización y le dará la posibilidad al productor a ir viendo cómo va evolucionando su propia faena online a medida que va ocurriendo en los frigoríficos. La trazabilidad es un tema sobre el que hoy hoy hubo una reunión y un avance y un consenso muy fuerte para simplificarla, para hacer una especie de blanqueo, digamos así, de los campos que han salido del sistema y sobre todo para alcanzar el objetivo que todo animal nacido en la Argentina tenga derecho de ir a la exportación. Las herramientas financieras, no hace falta mencionarlas, de nuevo cortan transversal a todo. Las negociaciones internacionales hoy nos dieron una clara explicación de todo lo que está haciendo el gobierno. Apoyamos y todavía diríamos empujamos más si se puede a que avance más rápidamente. Y por último, la mejora de la competitividad, entre otras cosas, la mejora del tipo de cambio neto, en donde hoy también tuvimos noticias acerca de una potencialidad aplicación de reembolsos que aceleraría el proceso de mover a la industria exportadora, que tiene todo el potencial para hacerlo y que hoy le está faltando ese empujoncito para entrar en velocidad. Con esto termino. De nuevo, quedo a disposición de las preguntas al final. Cumplí con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En tiempo también.